Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Clamor en la Noche. Aquí en vivo desde mi apartamento, son 13, pero en realidad ya son 14, 17 porque son 4 que no cuentan. Y aquí a esta hora, aquí en vivo, directamente desde Guaynabo, Puerto Rico. Espero que se empiecen a dar de share y ponerse en contacto. Y si alguno de ustedes se ha comunicado a alguno de ustedes con Facebook hablándole del hackeo de nuestra cuenta y que esas dos cuentas las cierren, pues denos la información de que sí se ha comunicado y ha dado la queja. Son miles y las luchas continúan, hermano. Las luchas continúan, pero Dios está en control de todo. Dios está en control de todo, de todo. Así que bienvenidos a esta noche de clamor, a este momento glorioso. Estamos terminando un día y comenzando luego más tarde uno, porque ya estamos al finalizar del día y esperamos que este programa sea de bendición a muchos de ustedes que nos están sintonizando. Bueno, tuve que bajar al estacionamiento porque se me quedó el celular allá abajo y le doy gracias a todos ustedes por sus oraciones, gracias a todos ustedes que oran por nosotros. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz de ustedes puede mucho. Agradezco sus oraciones, su apoyo. Recuerden que pueden, para recibir la carta mensual con un mensaje de estímulo, de aliento y de información del ministerio, no necesita enviar dinero, simplemente pídala, escríbanos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y nos pide la carta y se la enviamos. No tiene que enviar ofrenda. Si usted Dios lo toca en algún momento y siente el deseo de sembrar generosamente este ministerio, pues simplemente haga su cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958 por ATH móvil. Busca la sección de negocios y luego encuentra Clamor a Dios y ahí va directo a la ofrenda suya, va directamente a la cooperativa Los Hermanos, donde está nuestra cuenta. Pero según Santiago 5:16, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. No es obligatorio. La ofrenda tiene que ser voluntaria y de corazón. La ofrenda tiene que ser voluntaria y de corazón, sin esperar nada. Dios sí da 100 por uno, pero uno hace todo de buen corazón y lo que sea poco o mucho, Dios lo multiplica en nuestras manos y yo creo que Dios bendice al dador alegre. Bueno, en esta noche quiero decirles que anoche, ayer estuve en la iglesia de Dios Mission Water Country Club, la que queda frente al Museo de los Niños, y los hermanos allí, la hermana Elizabeth y el hermano Juan, nos recibieron. La iglesia fue un culto maravilloso y espero estar en Manatí, en la convención, una noche, creo que va a ser un viernes. No tengo la fecha aquí exacta, pero voy a estar allí, voy a compartir. Estoy tratando de ir a las diferentes convenciones, a darle las gracias por su apoyo en el 50 aniversario, pedirle que sigan orando por nosotros, por mi esposa, mi hijo, mi hija y su esposo Freddy, y por Catherine, que Dios la siga bendiciendo allá en Orlando, y orando por todos los que trabajan, mañana voy a estar, oremos por Maribel y su familia, voy a estar llamándola, porque antes de que pase este mes de febrero, quiero una reunión donde vamos a evaluar lo que pasó en Clamor este año, bueno o malo, lo que se hizo bien, lo que no se hizo bien. Siempre eso es lo que uno tiene que hacer.
y vamos a ir empezando, ya que estamos reconstruyendo el ministerio, ya que estamos reorganizando el ministerio, se está reorganizando todo de arriba abajo, para que todos los organismos, toda la estructura de la organización, Clamor a Dios. Y el Día de Clamor es un evento del Ministerio de Clamor a Dios. Queremos este año trabajar desde ya, desde febrero en adelante, queremos recaudar los fondos. Hemos nombrado un director de finanzas y estamos supervisando todo, porque queremos reorganizar esto, de que ya cuando venga el Día de Clamor, la ofrenda que ahí se recoge, lo que sirva es para pagar lo poco que quede descubierto. A esta fecha podemos decir que todos los gastos de Clamor fueron cubiertos. Quiero agradecerle a todos los hermanos que ayudaron con las tasas, y que eso fue un esfuerzo. Estamos muy agradecidos de todos los ministerios que aceptaron estas tasas y nos han ayudado. Hoy el Ministerio Cristo Viene entregó un informe de lo que ha beneficiado esa tasa, y ha sido una bendición. Dios bendiga a Geraldo, a William Méndez, Dios bendiga a la Iglesia de Dios Pentecostal de la Librería, que se dejó todo ahí para los pastores. Dios bendiga las diferentes personas que se encargaron de ayudarnos a promover esas tacitas. Quedan algunas, y las estamos ofreciendo en los diferentes cultos que vayamos, por una ofrenda de $20 o más, para ir ingresando el fondo de este año. Queremos ya, cuando llegue el Clamor, tener el fondo para cubrir, para poder hacer una buena organización, una publicidad, poder hacerlo de tal forma que no se quede una persona sin que esté consciente de que este año, sabe que el año pasado lo dijimos, que en el 50 aniversario comenzaba en el 50 y en el 51 se estaría decidiendo el futuro de Puerto Rico. Y con lo que está, y no solo de Puerto Rico, tenemos que contribuir para que en Estados Unidos termine la hegemonía de un gobierno blasfemo, de una situación caótica donde se ha perdido todo el sentido de lo que es una nación basada en Dios. Y en Puerto Rico vemos una alianza satánica que yo le he llamado el caballito de Troya, y este mensaje que vamos a traer este año tiene que ver con lo que data a Dios lo que es de Dios, y a César lo que es de César. Vamos a hablar sobre las funciones de un gobierno, la relación de la iglesia, la relación de lo que Dios espera de los gobiernos, de los gobernantes. Y luego, sobre todo, que se movilice toda la iglesia, hermano. Somos la esperanza de este pueblo. Cristo en nosotros, claro. Y que movamos una oración. Que Dios le quite las escamas a aquellos que están inconscientes de estos lobos rapaces que vienen presentándose como la solución final y única. Y viene un momento que engañan a la gente. Ya Dios nos lo advirtió en noviembre del 2022. Dios me dijo: advierte al pueblo de que viene una alianza satánica, de elementos que se disfrazan de salvadores y de mesías y de libertadores del pueblo, y son engañadores que vienen a imponer las ideas de Sodoma y Gomorra, la tiranía, el engaño, la mentira. Entonces hay que orar esos son los que vienen así, pero hay que orar para los tradicionales que han caído, han sido secuestrados por elementos radicales de Sodoma y Gomorra, han perdido la visión. Y a una minoría numérica que tiene recursos, que tiene educación, que tiene dinero, que tiene posiciones clave, los dos partidos mayoritarios se han enredado y han sido secuestrados, y prefieren agradar a Sodoma y Gomorra, y se han olvidado de lo que le ha pasado a los que han hecho eso. Además de eso, al nuevo partido que ha surgido
por personas conservadoras. Oramos que no se conviertan en meramente más políticos, sino que no pierdan la visión, que entiendan que la solución la tiene Dios en todos aquellos corazones y aquellas mentes y aquellas vidas que están dispuestos. Yo, como dije, yo no voy a hacer una cruz debajo de un partido. Yo, de los 3 partidos que hay, porque los otros 2 se han aliado para engañar al pueblo, y a mí no me engañan. Y tienen la prensa de parte de ellos. Y después hay un montón de candidatos independientes. Uno que otro son parte del debacle de gente que no temen a Dios. Entonces, a haber que orar para escoger lo mejor de los 3 partidos, buscar qué es lo mejor, quiénes son sinceros, quiénes verdaderamente ya no, aunque se llamen religiosos, aunque se llamen cristianos, hermano, que no se conviertan en más políticos. Y aquellos que han estado en los 2 partidos tradicionales entiendan que tienen que mirar hacia arriba, a dónde, dice bien claro, ¿a dónde vamos a buscar ayuda? ¿A dónde vamos a refugiarnos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice bien, si Dios no edificara la casa, si Dios no edificara la casa, ¿cómo será edificada? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces tenemos que buscar aquellas personas que tengan valores, que verdaderamente no sean más políticos, porque aún en algunos movimientos de tendencia religiosa, a veces hay impíos que tienen obras de justos y justos que tienen obras de impíos. Tenemos que orar y ayunar y pedirle a Dios y confrontar a todos estos políticos. Confrontarlos y tener discernimiento para que no nos engañen. Discernimiento, aunque vengan vestidos como ovejas, pero a veces son lobos rapaces. Entonces, o a veces no, una vez llegan allí se pudren. Ese es el momento. Y hay gente que no son convertidos, pero tienen valores, respetan, son gente conservadora. Sí, aquí va a haber que orar y analizar y pedirle a Dios que nos guíe y confrontarlos. No voy a decir lo que estamos planeando hacer aquí en Clamor, pero estamos planeando muchos eventos de aquí al día de las elecciones, para que el pueblo esté consciente y esté preparado para ir y votar de tal manera que podamos poner lo mejor y impedir lo peor. Hay que tener cuidado, hermano. Hay que tener cuidado y tenemos que abrir nuestros ojos y orar profundamente. Y eso, yo, como dijo Micaías, hablaré lo que Dios me mande a hablar. Por eso no me importa si me quieren hacer la guerra, porque desde noviembre del 2022 Dios me dijo, viene una alianza política. Y ya ustedes saben la alianza que hay entre 2 movimientos que son radicales, de Sodoma y Gomorra y de izquierda radical, que en realidad no son los idealistas que dicen ser. Su ideal es la obsesión de llegar al poder, que no han podido llegar con métodos legítimos y ahora hacen una alianza para engañar al pueblo, y al ver que los partidos tradicionales les han defraudado, entonces quieren engañar al pueblo. Hay que orar, la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, hasta aquí ese elemento. Quiero decir que anoche estuve en el funeral de la secretaria del concilio, no la secretaria del concilio ejecutiva, la secretaria ejecutiva de la oficina del concilio, la hermana Sonia Báez, que estuvo 47 años dirigiendo la oficina del concilio de la Asamblea de Dios. Tremenda mujer, y para mí fue una inspiración. Estuve allí junto con todos los que fuimos a esa actividad, gracias que nuestro hermano Gaby me recogió aquí, en Tajo y todo, y dado la oportunidad, el mensaje que predicó nuestro superintendente Iván de la Torre fue tremendo, y pude decir algunas palabras.
Pero dije lo que siempre digo, los funerales son para los vivos, no para los muertos. Dije, la hermana está aquí, se fue con el Señor, fue una bendición, dejó un legado, pero la realidad es que ella no nos ve. Ya el que se fue se desconectó de este mundo. Ahora los funerales son para los familiares que se consuelen, los funerales son para la gente que no se ha convertido, se prepare. Es para los vivos. Es más, el ataúd donde te van a enterrar a ti y a mí, no lo hacen el día que nos muramos, está ya hecho para ti y para mí. Entonces, por eso dice claramente, dice la palabra que está establecido a los hombres y a las mujeres, a los seres humanos que mueran una vez y después de esto el juicio. Pero me hablaba Belén hace un ratito y me decía de un futbolista muy famoso allá en Panamá y de momento, después de haber terminado un partido o lo que fuera, murió. Yo decía, Belén, es que la hora de la muerte nadie la sabe, ni cómo se va a morir uno, ni dónde va a morir uno, ni de qué va a morir uno. A veces muere uno de nada, de un accidente, un tiroteo, una enfermedad. Simplemente llega la hora, porque cada uno de nosotros tiene una hora específica. Y introduciendo este programa de hoy, quiero decirle lo que pasó con Ezequías, y lo repito cada rato, que cuando el profeta le dijo, mira, se está acabando el tiempo, prepara tu casa, porque de cierto morirás, se está acabando el tiempo, everything is finishing, todo está terminado. Y entonces Ezequías se puso a pelear con Dios y puso contra la pared, miró la pared, yo te he servido, yo te he honrado, yo he sido fiel, ¿por qué me vas a llevar ahora? Entonces, qué necio, se puso a discutir con el Eterno, con Dios, el que lo sabe todo, el omnipresente, el omnisciente, el todopoderoso, se puso a discutir con Dios. Si Dios quiere llevarte, yo me recuerdo, pues deja que Dios haga su voluntad. Yo me recuerdo cuando me dio el derrame cerebral en Bogotá, creo que fue el 18 de octubre de 1998. El día anterior le había predicado a más de 80,000 personas y ese día domingo fui a ver a un compañero, a Enrique Gómez, que ha sido mi amigo y fui a verlo a su iglesia y a predicar. Estuve 20 minutos y a los 20 minutos estaban oyéndose los cantazos de piedras encima del techo. Este hombre de una iglesia de 50,000 miembros y habían más de 15 a 20,000 en ese culto, porque eran 3 cultos al día. Entonces yo recuerdo que no hice nada más que pararme y a los 15 minutos, a los 10 minutos, 15, me dio un cantazo aquí. Yo me agarré del micrófono ahí, bien agarrado, y seguí predicando. ¡Táquete! Me dio otro cantazo aquí, un derrame cerebral. Eso fue. Y nunca perdí el conocimiento. Y me llevaron yo seguí con el micrófono en la mano, diciendo, hermano, oren, estamos transmitiendo por Puerto Rico, para Estados Unidos, para Nueva York, por Radio Visión, acá por Radio Revelación, y estábamos ahí. Y yo estoy agarrado del micrófono y me llevan para el hospital, y en el hospital había un ataque terrorista a los oleoductos y había muertes y fuego por todos lados. Entonces el ejército estaba en las calles y me llevaron al hospital del gobierno. Y yo ahí empecé a botar sangre por la boca, yo nunca me había pasado eso. Y metieron una manguera por aquí, por la nariz para adentro. Y yo empecé a hablar con Dios. No podía moverme, cada vez que me movía el mundo se me iba. Estaba consciente, le dije, Señor, moriré yo aquí sin ver a mis hijas por última vez. Terminará todo rodeado de camillas, llenas de gente herida, otros muriendo. La ciudad estaba en revuelta. Un ataque terrorista de la FARC, que ahora son los que están en la política. Increíble. Entonces, aunque una facción sigue en la guerrilla, pero el asunto es que al rato llega el pastor Enrique Gómez, su esposa llegó primero, me arropó con una colcha que todavía guarda la usa Isaac. Y luego de eso,
traen una ambulancia y me llevan hasta la mejor clínica, la clínica Palmera. Y a mí me han dicho pestes de ese pastor, que es un hombre que yo conozco. Y algunos estaban rebeldes conmigo por irle a predicar. Y yo había predicado a más de 80,000 personas el día anterior en la Plaza de Bolívar frente al Palacio de Nariño. Recuerdo todo lo que pasó ese día. Me trasladaron a esa clínica, me cuidaron bien. El líder de los G12 vino, primero mandaron a llamar para... Yo no podía hablar bien, hablaba entrecortado y me querían usar para burlarse. Yo les tiré el teléfono, no me van a coger de bobo. Entonces me bajaron a tomarme placas y el líder de ese movimiento venía a verme cuando me vio que estaba en una camilla que me llevaban para allá. Como ellos no creen en que los siervos de Dios les pasa esto y que pueden estar así y no querían, ¿saben? Que eso no daba ánimo. Viró y se fue y yo dije, Dios mío, pobrecito. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Lo que les quiero decir fue que yo me vi a las puertas de la muerte, pero yo confié en Dios. Hágase tu voluntad, Señor. Yo no peleé con Dios. Si mi tiempo ha llegado, yo no quiero estar ni un día ni una hora más en este mundo. Porque si Dios me llama, yo sé por qué Dios me ha llamado. Pero Ezequías no fue así. Ezequías empezó a reclamar, Dios mío, yo te he honrado, yo te he servido, yo esto y aquello, y dale para allá. Y Dios a veces nos contesta y nos cede nuestros deseos, nuestra oración, nuestra petición, aunque no sea su voluntad, para que aprendamos una lección. Y en ese momento, y en esa hora, y en ese instante que Ezequías viene el profeta y lo mira para atrás y le dice, de cierto no morirás, Dios te va a añadir 15 años más de vida. ¿Y sabe lo que pasó con esos 15 años de vida? Que se hubiera muerto. Porque fue en esos 15 años de vida que su primer pecado fue el pecado de Netanyahu. Negociar y darle la abierta puerta a los enemigos a petición de Biden. Eso es increíble. Por eso Dios me dijo, será removido del poder. Y Dios habló a Ezequías y le dijo, ¿por qué has abierto las puertas del palacio, de las bóvedas, de la economía, de todas las caballerías? ¿Por qué le has abierto las puertas de la seguridad tuya a estos babilónicos, a estos enemigos de Israel? Es el mismo pecado de Netanyahu, un hombre que yo admiro. No es que lo admiraba, lo admiro, oro por él. Que Dios lo bendiga, pero a menos que Dios no tenga misericordia de él en este momento. Dios me dijo, dile al pueblo que Netanyahu será removido, porque se dejó seducir por Biden, que tras bastidores se hace pasar como amigo de Israel, pero es un hipócrita político, es un lobo vestido de oveja. Es un engañador, es un promovedor de destruir y sodomizar los niños y depravar los niños. Es un enemigo de los niños, es un enemigo de la cruz de Cristo, aunque diga que es un católico radical. El presidente que tenemos es un blasfemo, un enemigo de la verdad. Y fuerte, cuando le conviene, toma una actitud. La realidad es que a Biden, por un año o más, durante el momento que llegó Netanyahu al gobierno, ha estado empujando, intimidándolo, amenazándolo, y lo obligó y se dio a estar secretamente negociando con Hamas, que son unos animales, son unos terroristas, son unos criminales, unos enfermos mentales, psicópatas. Acabo de ver a un soldado, Aidar, por aquí tenía el nombre escrito. Su padre, hablando con aquellos que él ayudó a salvar de un ataque de Hamas, los ayudó a salvarse, lo tirotearon y también 2 terroristas de Hamas que conspiraron, que vieron y participaron en lo que sucede, han testificado.
Y hay pruebas, y hay testigos, que ese soldado lo mataron, lo ametrallaron. Bueno, hasta ahí está en guerra. Pero no satisfechos con eso, siguieron pegando de tiros, así, con metralletas, y luego lo cogieron, oiga bien, lo metieron en una nevera, le cortaron la cabeza y le ofrecieron a las fuerzas de defensa de Israel que si le daban $10,000 le devolvían la cabeza a ese soldado. Mire contra lo que uno está luchando. Y el padre de ese niño vio todo esto y le informaron todo esto con testigos. Contra esto es que Israel está luchando. Unas fieras, unos animales, unos monstruos, unos criminales. Y después el mundo les cree. Y la última información de la Fuerza de Defensa de Israel es que lo que Hamás está diciendo, que hay 20,000, que hay 30,000 muertos, eso no es verdad. Pueden haber 15,000. Y de esos 15,000 muertos, gran parte son soldados en el campo de batalla. Los otros son daños colaterales, no es genocidio. Y ellos fueron los que empezaron todo esto. Entonces era África del Sur, siguiendo el corillo de Sodoma y Gomorra y de los enemigos de Dios y del cristianismo, porque no son solamente enemigos de Israel. En Nigeria, sin hablar de otros, bueno, en Indonesia ahora mismo, Indonesia, Pakistán, óigalo bien claro, Irán, aún en Irak, aún en Siria ahora, en todos estos sitios, en Yemen, en Sudán, en Eritrea, aún en Etiopía, que era una vez, en la India hay persecución contra el cristianismo, hay persecución en Pakistán, en Nigeria, y el gobierno se hace el ciego y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no dice esta boca es mía, son unos hipócritas, Están matando como hormigas a los cristianos en Nigeria y no se oye nada de ese genocidio que está pasando. Entonces, no digo que todos los musulmanes son iguales. Yo conozco gente muy buena. En Jericó, no sé si todavía está vivo, Abu Marán, un musulmán. Mientras hay árabes como los Nisan, que son arameos, que son cristianos. O sea, hay gente buena en todos estos sitios. Pero lamentablemente los buenos no son los que han secuestrado esa religión, son los malos. Que dicen que todo esto se hace en nombre de Alá. Y que si tú profanas, y la razón que no quieren que se hable de Mahoma, porque Mahoma era un pedófilo. Se casó con una niña de 6 años, pero la crió hasta los 9, y a los 9 la convirtió primero se casó y después a los 9 años pues la usó como mujer. No somos enfermos. Pero hay gente buena, moderada. No todos ellos están en ese son criminal y hay que orar para que se conviertan a Cristo y que esos enfermos, esos animales sean salvados y tengan un encuentro como el hijo de uno de los fundadores de Hamás. No creo en eso. Pero estamos viviendo tiempos peligrosos y mienten. Y yo como me da coraje que los medios internacionales, CNN, NBC, CBS, todo, Boston Globe, Washington Post, New York Times y los periodistas aquí, las noticieros, todas las noticias, la última información de la autoridad y dice, han muerto 20,000, 30,000, pero nos dicen que gran parte de esos son, primero que no son 20 ni 30,000, pero de los 15 o que puedan haber, la mitad, o más de la mitad son soldados, no se pueden contar como civiles. Y entonces los demás civiles son que los usan como escudos humanos y no los dejan salir de las casas, y en un área de guerra pues hay víctimas colaterales, daños colaterales. Y a veces se cometen errores. Y dice así, nadie quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero no podemos ser ignorantes. No se puede coquetear.
a mí me gusta la palabra en inglés appeasement, apaciguar, tratar de llegar a negociaciones con el diablo. Eso lo trató de hacer Eva y miren dónde estamos todos, en un mundo que perdimos el paraíso. Y eso lo trató de hacer Neville Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra. Trató de negociar con Hitler. ¿Sabe? Todavía estaba Francia y las demás naciones europeas. Y Neville Chamberlain, como primer ministro de Inglaterra, con esa comitiva, viajó a Berlín y se reunieron en un carro de un ferrocarril y hablaron. Y algunos en la biografía de Hitler da a entender que él se reunió con ellos y tenía miedo. Él sabía que si todos se lo oponían, él no podía llevar a cabo lo que estaba planeando de llevar a cabo toda la conquista de Europa y más allá en su loquera del mundo. Y dice Hitler que él, cuando se reunió con Neville Chamberlain y el presidente de Francia y las demás naciones que estaban en esa coalición, llegaron a negociar. Tú no puedes negociar con el enemigo, tú no puedes negociar con el diablo. Y ese es el pecado de Netanyahu, dejarse engañar por un presidente Biden que como demócrata al fin, o aún cuando lo trató un republicano Nixon de hacer con Golda Meir lo mandó al infierno a través de Henry Kissinger y le dijo claramente: voy a hacer lo que tenga que hacer. Y por eso ganó la guerra con Egipto y ganó la guerra con Siria y pudo entonces conseguir un tratado verdadero de paz con Egipto. Pero en esta ocasión, el presidente Biden, influenciado por Obama tras bastidores, que es lo que se alega, lo van a negar, pero todo el mundo sabe que el que manda tras bastidores en Casablanca es Obama. Un hombre que cogió 5 años de su infancia en una madra, que le metieron toda esa porquería, toda esa teología falsa, todo ese odio, todo eso se lo metieron aquí. Y que hasta el día de hoy hay dudas si nació o no en Estados Unidos. Porque un falsificador podía falsificar el documento de nacimiento. ¿Sabes? Pero Dios sabe la verdad. Y tarde o temprano saldrá todo a reducir. Indiscutiblemente, Neville Chamberlain creía que podía negociar con Hitler. Hitler era un demonio, una legión o 1000 legiones, rodeado de muchas personas como Himmler, como Joseph Goebbels, que decía que una mentira repetida continuamente se convierte en una de esas. La testa del diablo. Estás derrotado, estás vencido, no vales nada, no sirves para nada. Mira cómo te están acosando, mira cómo estás postrado, mira cómo estás atribulado. Y tú crees la mentira del diablo y sigue por y cuando tuve la noticia, dice al final, después que dicen que hubieron 20, 30 mil muertos y tantos niños muertos, ¿y dónde están? Jamás es una entidad mentirosa. ¿Que hay muertos? Sí. Hoy, en un informe que vimos de Israel, las fuerzas de defensa de Israel alegan que pueden haber 15.000 muertos, pero no son tantos. La mayoría de esos muertos son soldados, guerrilleros, infames, estos animales de Hamás. Entonces, hay que discernir, hay que tener discernimiento. Entonces la prensa pasa la mentira, la repite. Lo que dice el diablo, lo que dicen los animales de Hamás, los criminales, los enemigos del cristianismo, los enemigos de la fe, los enemigos de Israel. Claro, y Dios no tiene niños preferidos. Yo lo he dicho 1000 veces que haberse convertido Israel en la Sodoma y Gomorra del Lejano Oriente, se salieron de la perfección. Pero dije hoy en el programa que grabé que los informes que tuve en el día de ayer de Israel era que por primera vez se mantiene bastante lleno el muro occidental, que la gente llama muro del lamento, y que han habido concentraciones, 3 por lo menos, desde el 7 de octubre para acá, que han metido más de 100.000 personas, cristianos y judíos, orando a Dios y humillándose delante de Dios. Si mi pueblo se humillara, entre los cuales mi nombre
bocado, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillara. Estaba dirigiéndose en aquel tiempo a Israel, ahora incluye la iglesia, pero en aquel tiempo y en este tiempo más que nada está hablando de Israel y luego se incluye la iglesia, pero en este sentido está empezando un retornar a Dios en Israel, porque cuando pasó todo esto, no se cumplió lo de Yom Kippur, ni la guerra de los 6 días, no, fueron humillados, porque se salieron de la mano de Dios, y cuando tú te sales de la protección de Dios, a mí no me importa que tú seas el reverendo, el apóstol, el hacedor de milagros, el tipo más, la tipa más tremenda, cuando te sales de la voluntad, de la mano de Dios, tú ni yo podemos pelear solos con el diablo. Nosotros solos no somos suficientes, pero si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? No te dejes engañar. Dios está contigo, no le temas al diablo, no le temas a la muerte, no le temas a nada. Ni a los que proyectan destruirte, se destruirán. Como le dijo el profeta a Josafat, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que no es vuestra la guerra. Dios peleará por vosotros. Y puso los emboscadas de los amorreos, de los amonitos, de los filisteos, de todos los instrumentos del diablo que vinieron contra Jerusalén. Y cuando bajaron a Azón en Gadia, allá abajo, en el desierto, en la base de toda aquella parte de Jerusalén, ya en el fondo, en la base, encontraron entonces que se habían durante la noche, se mataron entre ellos mismos. Se mataron entre ellos mismos. Yo espero que en Estados Unidos, esa pandilla de Sodoma y Gomorra, de pedofilia, de incesto, de cuánta demoníaco hay para convertir los niños en fenómenos y se estén suicidando como se están suicidando, esa pandilla Dios la saque del poder y que use al que Él le dé la gana, porque Dios quita y pone reyes. Y si el pueblo busca y se humilla, que Dios ponga a quien quiera, porque cuando Dios pone las cosas tiene un propósito para esto. Oh, I pray God. Entonces fue Neville Chamberlain y le creyó a Hitler. Y en una de sus biografías Hitler dice que cuando Neville Chamberlain y la Comisión Europea llegó donde él, y no estaba en los Estados Unidos, porque tenían a un presidente llamado Franklin Delano Roosevelt, que era de tendencia comunista, que era un socialista radical, y que en un momento dado Dios lo usó y lo quitó, porque si no, lo hubiera talado, si no se hubiera muerto, se iba a convertir en dictador, y era demócrata. Es decir que hay que ver la realidad, la historia como es, y entender las cosas como son. Se fue el hombre que mientras quemaban y bombardeaban a Londres, se mantenía fuera de todo. Mientras permitía que se hiciera negocio con Alemania, mientras Alemania bombardeaba a Londres, Roosevelt permitía que los empresarios como Henry Ford fueran allá a recibir, Henry Ford fuera a recibir la medalla más alta. Bueno, eso está en la historia. Y le quiero decir bien claro en esta noche que Chamberlain pasó a la historia, tenía un paraguas como el hombre del paraguas, cedió, mire, porque usted no le puede ceder al diablo, a un león hambriento, tú no le puedes seguir dando comida porque quiere más y quiere más. Y Hitler le dijo, cuando huelió el miedo que tenía Chamberlain y todos los embajadores que vinieron, los presidentes, dice que él vio la realidad de lo que estaba pasando. Y Hitler dice, ahora los tengo, yo quiero a Austria, quiero que me entreguen a Austria. Si me entregan a Austria, yo no cruzo la línea marginal, que era la defensa que había hecho Francia. Yo no invado a Hungría, yo no invado a Polonia, ni a Checoslovaquia, yo no invado, yo no voy a coger más nada, yo me quedo quieto. Pero madre de mentira, cuando usted ve esta alianza que proclame ser la salvación de Puerto Rico, lo más decente, lo más honesto, esa alianza demoníaca que presentará un candidato atractivo, que dice que es el que viene a resolver todo, no le creáis. Le creyeron a Hitler. Y luego, cuando creyeron a Hitler y regresaron con ese tratado, le entregaron a Austria sin disparar un tiro.
Y Hitler entró a Austria, tapado como Mercedes-Benz convertible. Lo mismo que luego llegó a Francia y conquistó a Francia. Y Neville Chamberlain vino a ser el símbolo del entreguismo, del apaciguamiento, del sometimiento al chantaje, y un cobarde. Y eso la historia lo dice. Pero le quiero señalar bien claro que ese es el asunto de Netanyahu y el gobierno de él, los cegados a él. Se reunieron en privado con los líderes Hamás, negociaron y después Hamás le metió la puñalada. Pero la primera puñalada se la metió Biden y Obama, porque todo el mundo sabe que Obama es el cerebro detrás de Biden. Es decir, que Dios está por encima de los gobernantes y que Dios nos cuide, porque a nadie le importa los miles de cristianos que están siendo masacrados en Nigeria, ni les va a importar si se adueñan de todo esto aquí. Y no habrán barcos suficientes, ni habrán aviones para sacarnos de aquí, porque son los mismos que han llevado la miseria a otras partes del mundo. Que Dios nos libre. Recuerden que Dios nos ama. Pero en esta noche quiero decir que, para terminar, me queda todavía bastante tiempo aquí. ¿Quieres un milagro? Es una serie que he estado dando. ¿Quieres un milagro? Y si quieres un milagro, ¿a quién irás para el milagro? ¿A quién buscarás? Porque el milagro solo, hay falsos milagros, pero el milagro verdadero y auténtico lo hace Dios, porque Dios es omnipotente y es poderoso. Y hay unos requisitos para que Dios haga un milagro y son indispensables. Y yo quiero quizás seguir mañana con esto, pero quiero leerles del capítulo 5 de Segunda de Reyes. Vamos a leer aquí hoy, un poquito adelante esto. Capítulo 5, verso 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, su rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Quiere decir que aunque era un impío, era un pagano, estaba en alto en el gobierno de Siria con el rey, porque Naamán había sido usado por Dios para bendecir a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, tenía las cualidades, tenía la capacidad, tenía el valor, tenía la posición, tenía la gracia con el rey, y aún por alguna razón dice aquí que Dios lo había usado para bendecir a Siria. Pero aquí en el verso 1 hay un pero era leproso. Él con todo eso no era salvo, era un pecador. La lepra es símbolo del pecado. Era un pagano. A pesar de todo eso, era leproso. Y eso es lo que alguna gente no cree cuando llegan al poder. Cuando llegan al poder en la política. Y llegan a ser presidentes, llegan a ser gobernadores. Se vuelven soberbios. Se vuelven arrogantes. Se vuelven totalmente arrogantes y soberbios. Y se olvidan que son pecadores. Son pecadores sin arrepentirse. Y tienen en su vida manchas de lepra, de diferentes clases de pecado. Pero era leproso. Y eso le pasa a líderes religiosos, a pastores, a llamados apóstoles, llamados doctores en la ley, llamados evangelistas o lo que sea. Que a pesar de que están, mire lo que Jesús dijo en el capítulo 7 del libro del Sermón del Monte, creo que el último capítulo. Jesús dijo que vinieron donde él, escúchelo bien, vinieron donde Jesús, vinieron estas personas donde el Señor y se halagaron como grandes siervos de Dios, como grandes siervos del Señor. Yo quiero leerlo aquí directamente, porque no hay cosa mejor que leerlo directamente ahí. En el libro
de capítulo 7 de Mateo, verso 21 en adelante. Entonces, esto pasa en la religión. Hay gente que echan fuera demonios y los demonios se van, pero regresan porque son falsos profetas y se sanan enfermos y hacen milagros. Pero ellos están perdidos y Dios responde a la fe de la gente inocente y están perdidos, más perdidos que un juevisco. Entonces dice aquí, verso 21 del capítulo 7 de Mateo, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sí, no todo el que enseña, no todo el que predica, no todo el que echa fuera demonios, no todo el que parece resplandecerse y tener un supuesto ministerio, una posición de jerarquía y tener una super iglesia. No es que sea pecado eso, pero lo que le quiero decir es que no todo lo que brilla es oro. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, dice que Dios no quiere sacrificios, no quiere que hagas mucho. Lo que Dios quiere es que tú sigas la palabra, que seas fiel en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y dice entonces, muchos, verso 22, muchos me dirán en aquel día, escúchelo bien, lo sé de memoria, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Hay un chorro de profetas por ahí y profetizas. Y algunos pueden ser usados de Dios, otros son embelequeros. Hay un montón de gente alborotando el mundo. Y dice que están creando imperios para Dios y lo están haciendo carnalmente. Hay quien Dios usa para levantar cosas grandes, pero hay gente que están enmascarados, que están putrefactos, que son, como Jesús dijo, mercaderes del templo, y tuvo que entrar y volcar las mesas y meterle con el látigo. Hoy en día en la radio cristiana, en muchos canales en Estados Unidos de televisión, hay un chorro de raqueteros y un chorro de gente disfrazada de ángeles y son apóstoles de la mentira y del engaño, predicando cosas como la paternidad, la teología de la paternidad, tú eres, si tú te convertiste, tú eres hijo mío y yo te doy el ADN. No seas mentiroso. Jesús dice bien: a nadie llamáis padre, sino a mi Padre que está en los cielos. Que tú te hayas convertido, que soy como un padre para ti, sí, pero no me digas padre, porque yo no soy padre de nadie, sino de mis dos hijas, Kim y Catherine, y de Jorge Isaac. Pero decirle mamá y papá a un pastor, eso es una blasfemia, eso es una ignorancia, es una listería. A nadie llamáis padre, sino a mi Padre que está en los cielos. Entonces ahora la teoría del ADN, te voy de mi ADN, entonces tienes que, tu cobertura te obliga a darle tus diezmos, y están usando ese título para mantenerte y mantener la gente sometida como si fueran papá y mamá. Ningún pastor ni ninguna pastora es papá ni mamá de nadie. Pueden ser como papá, pueden ser como un padre, como una madre, pero hay una distancia lejos de pueden ser a ser. Hay un largo trecho entre ser y no ser. Entre ser hay un largo trecho, un trecho bien grande. Eso se usa para manipular. Entonces tienes que llamarle: ora a Dios antes que siga con ese embeleco. A Dios no le agrada eso. Papá y mamá. Eso es asqueroso, porque Padre es uno el que está en el cielo. Y en la tierra Padre es uno, padrastro puede ser otro, padre de crianza, como un padre, pero hay un solo Padre en la teología bíblica que está en los cielos. Entonces, eso es un disparate. Y después te dicen: si no me llamas papá y mamá, si no me diezmas, no te puede dar, si no me sigas, te vas de mi iglesia, no te daré mi ADN. Buste.
Nosotros lo que necesitamos es convertirnos a Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gente repartiendo su ADN, gente repartiendo la teología de la paternidad. La paternidad, es decir, papá y mamá. Hermano, despierta. Te están engañando, te están manipulando. Y dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. No, y en tu nombre echamos fuera demonios. Quiere decir que hay gente que echa fuera y los demonios se van. Lo único es que cuando esa gente lo echa para afuera, dan una vuelta y vienen y se meten para atrás, porque fue todo un engaño para hacerte creer que ese hombre o esa mujer están bien cuando están mal. Y dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es ahí, hermano. Esto es una realidad. Esto es una realidad bíblica. Así que hay un proceso, mi hermano, que hay que seguir. Hay un proceso que hay que seguir para uno ver un milagro verdadero de Dios. Estar consciente de la condición de uno. Y esto es una cosa. Mañana continuaré con esto, pero voy a entrar aquí. Eliseo y Naamán. Dice, ya lo leí, dice que en medio de él había dado Jehová salvación. Este hombre, aunque tenía bendición de Dios, no estaba convertido, pero era leproso, y ese es tu problema. Tienes tu corazón, oh sí, eres una persona maravillosa, eres una mujer, eres un hombre maravilloso, pero tu corazón está lleno de odio, de rencor, de lepra, de rebeldía, de soberbia, de arrogancia, de egoísmo, de idolatría propia. No hay nadie más que tú, y tú, y tú, y tú. Hombre, mujer que me estás viendo, te has engrandecido. Tu corazón está lleno de rencor, está lleno de venganza, está lleno de amargura. Y no importa lo mucho que leas y lo mucho que rezas y lo mucho que hagas una apariencia, dice, nunca os conocí. Si te mueres, te pierdes y te vas al infierno, y nadie te lo quiere decir. Y eso es lo que pasaba con Naamán. Todo lo que vestía y todo que aunque era un impío y Dios lo usaba, era leproso. Y era un pecador, era un pagano sin arrepentimiento. Dios tiene un plan. Así que en esta noche yo quiero que tú entiendas bien claro y definitivamente que si no, como decía el salmista en Salmo 139, después de haber mentido, después de haber adulterado, ¿sabes? Después de haber engañado, después de haber asesinado, después que hizo con Uría y Teo y la esposa de él, Betseba, que la preñó, que la adulteró, que lo mandó a matar, ¿sabe? Todo eso. Cuando le vino la macacoca encima de que no estaba bien con Dios y Natán le habló como era, en ese momento se humilló. Y entonces escribió en el Salmo 139, ¿a dónde miré? ¿A dónde me esconderé? Si me fuera nacido al infierno mismo, a la profundidad de la tierra, ya tú me escondes. Tú ves todo mi pensamiento. Y dice en el Salmo 139, verso 23 y 24, examina, oh mi corazón. David ya viejo se da cuenta que hay que seguir, esto es como un carro, hay que chequearle el aceite, hay que chequearle el aceite de la transmisión, hay que cambiarle la bujía, hay que darle mantenimiento. Y si tú no le das mantenimiento a tu vida con Dios, no importa cuánta Biblia sepa, cuánto lindo cante, cuánto recite, cuántas sepas enseñar, cuánta teología tenga, cuánta religión tenga, si te mueres te vas al infierno, porque hay que mantener, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, hay que darle mantenimiento a nuestra relación con Dios. Y eso no se hace recitando rezos o salmos o lo que quiera decir, eso se hace examinándonos, tirándonos en la presencia de Dios, desnudándonos, diciendo, Señor, aquí estoy, saca esto, en esta persona la aborrezco, quisiera que le caiga un rayo, Señor, veo, mira, estoy haciendo esto, estoy siendo infiel a mi pareja, estoy haciendo mentiras, estoy vendiendo drogas, estoy así, y mi corazón está lleno de odio, aunque por fuera parezco un brillante, un diamante que brilla. Y entonces
Dice, examina mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí hay camino de perversidad. Eso lo dijo David. ¿Qué tendrá que Dios que hacer para quebrantarte el orgullo? Yo no puedo, todo el mundo está mal y yo soy la única persona que estoy bien. Yo no soy el único que estoy bien. Cada rato le pido a Dios que me examine a ver en qué estoy fallando, qué está mal en mi vida. Pero era leproso. Examina, oh Dios, mi corazón. Prueba mi pensamiento. Mira a ver qué es lo que estás maquinando aquí adentro. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás albergando en tu corazón que no lo quiere enfrentar? ¿Cuánta gente tuvo fracasos en la infancia, en la vida, y no quieren enfrentarse a la realidad de lo que pasó y tienen ese trauma, tienen todo ese rencor contra la humanidad, contra los hombres, contra las mujeres, tienen algo terrible guardado, ocultando el honor de la familia, tan como los orientales, japoneses que se suicidaban cuando perdían el honor. Tienes que enfrentar tu trauma, tienes que enfrentar tu fracaso, tienes que enfrentar tu problema, porque Pablo le dijo, cuídate de ti mismo. Pero era leproso. En esta noche, enfréntate, reconoce tu trauma, reconoce tu situación, reconoce tu necesidad, reconoce tu debilidad, reconoce tu problema. Y una vez que lo reconozca, porque después no lo queremos aceptar, acéptalo, enfréntate en humildad y dile, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Dios te bendiga en esta noche, Señor. Permite que alguien que se iba a suicidar ya no lo haga, aquella joven que hoy está con su vida destruida, hija de una persona muy amable, muy querida. Señor, pon tu mano sobre esa joven. Pon tu mano sobre todo aquel que está turbado, que está confundido, que está perdido, y devuélvele la fe. Y que el descanso de la noche traiga mucha bendición. Y que mañana sea un día glorioso en que encontremos tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Hasta mañana, esta misma hora. Bueno, vamos a ver. Por aquí está, saludos a Miriam Rivera, Damari García Hernández, Luis de Jesús Ineste, Dios te bendiga. Arturo Exes, allá creo que en Maracaibo. En Venezuela, Suset García, que siempre nos escribe Suset García, nos está viendo. Arturo, ya lo mencionamos. Suset está en Carolina del Norte. Saludos y un fuerte abrazo, siervo del Altísimo. Dios le bendiga. Por aquí, vamos a ver. Rubén Valero de Venezuela, Rey García. Ok, vamos a ver por aquí. Kathy Rasky, mi hija, dice, te amo mucho, papá, papi. Dios te bendiga, Catherine. Dios les bendiga a todos, dice Catherine. Y a ver quién más vemos por aquí. Por ahí pasó Isaac. Kathy Rasky, nos están viendo. Rubén Valero. Bueno, se repiten mucho estos mismos nombres, no sé por qué. Deja ver por aquí. Todo es una repetición continua. Yo no entiendo esto. Rubén Valero dice, Dios le siga usando, llevando el mensaje del Evangelio por todas las naciones en el nombre de Jesús. Bueno, Pastor, a ver quién más, Rubén García, Pastor Abu Echevarría, Isabel Rosado, a ver por aquí. Hay muchos repetidos, por eso no me oye que los menciono. Luis de Jesús Jinete, ya lo dije. Luis Humberto Alberti, Dios te bendiga, Alberti. Norma González. Déjame ver por aquí, ¿quién más? Dios te bendiga. Bueno, Alexander López Galea, salud y bendiciones, siervo de Dios desde Maturín, Estado Monaga, Venezuela. Saludos su hermano y amigo Alexander López, Dios te bendiga. Espero este año ya renovar mi visa pronto para poder regresar a Venezuela. Eduardo
Félix Acosta y Miriam Fonseca. A ver qué, Alexander. Sí, estoy leyendo los nombres ahora. Por ahí pasó la comandante en jefe, por ahí pasó preguntando si estábamos en el aire todavía. Pero son muchos nombres. Miriam Fonseca, y con esto terminamos. Dios le bendiga y tenga buenas noches.